Papá, eres demasiado pobre para estar en mi cumpleaños. Mis amigos tienen Porsches y tú te vistes como un mendigo. Esas fueron las palabras exactas que mi propio hijo, Diego, me dijo por teléfono mientras yo lloraba viendo las fotos de su fiesta de cumpleaños en Instagram. Una fiesta que pagué completamente sin saberlo, usando mi tarjeta de crédito a mis espaldas. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rafael Moreno Vega, tengo 62 años y durante 40 años trabajé como ingeniero en una empresa de construcción aquí en Madrid. Me jubilé con una pensión digna de 2.400 euros mensuales, más los beneficios de mi antigua empresa que me permiten mantener una cuenta corporativa para gastos especiales. Nunca me consideré rico, pero tampoco pobre. Vivo en un apartamento modesto en Carabanchel, manejo mis gastos con prudencia y siempre pensé que había criado a mi hijo con valores sólidos. Era el 15 de marzo de 2024, un viernes por la noche. Estaba en casa revisando algunas facturas cuando decidí echar un vistazo a Instagram, algo que raramente hago. Mi vecina Rosa me había enseñado a usar las redes sociales después de que Carmen, mi esposa, falleciera hace 5 años de cáncer. «Rafael, tienes que mantenerte conectado con Diego», me decía siempre Rosa. Los jóvenes de hoy viven en esas aplicaciones. Al abrir la aplicación, lo primero que vi me dejó sin aire. Fotos y más fotos de una fiesta suntuosa en el Hotel Villa Magna. Reconocí inmediatamente a mi hijo Diego en las imágenes, rodeado de botellas de champán cristal, bandejas de ostras y una decoración que gritaba lujo por todos lados. Era claramente una celebración de cumpleaños, el suyo. Su 28 cumpleaños, para ser exactos. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Cómo era posible que mi hijo hubiera hecho una fiesta tan lujosa sin decirme nada? En las fotos se veía feliz, abrazado a su novia Patricia, rodeado de sus amigos Álvaro, Gonzalo y Marcos. Todos vestían trajes caros, relojes que brillaban bajo las luces del hotel y tenían esa sonrisa de satisfacción que solo da el dinero bien gastado. Pero yo no estaba ahí. En ninguna foto aparecía su padre, el hombre que lo había criado solo después de que su madre muriera, el hombre que hipotecó su casa para pagarle el MBA en Londres, el hombre que durante años trabajó turnos extra para que él nunca pasara necesidades. Con manos temblorosas marqué su número. Sonó 5 veces antes de que contestara. «Papá, ¿qué pasa?» Su voz sonaba irritada, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. «Diego, hijo, vi las fotos en Instagram. ¿Hiciste una fiesta de cumpleaños? ¿Por qué no me invitaste?» Mi voz se quebró ligeramente al hacer la pregunta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Papá», comenzó con un suspiro de exasperación. «Mira, no es nada personal, pero esa fiesta era para gente de mi nivel. Mis amigos tienen Porsches, viven en Salamanca, sus padres son empresarios. Tú te vistes como un mendigo y andas en metro. Simplemente no encajas en ese ambiente». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Cómo puedes decirme eso, Diego? Soy tu padre. Después de todo lo que he hecho por ti...» «Papá, no dramatices. Es solo que somos de mundos diferentes ahora. Yo tengo un trabajo ejecutivo, gano bien. Me muevo en círculos donde la imagen importa. No puedo presentarte a mis colegas vestido con esos pantalones arrugados y esas camisas baratas que compras en el mercado». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. «Diego, ¿cómo puedes ser tan cruel? Todo lo que tengo te lo he dado a ti. Cuando tu madre murió, vendí su anillo de bodas para pagarte la universidad. Hipotequé esta casa 2 veces para financiar tus estudios en Londres. Trabajé fines de semana durante años para que tú pudieras vivir cómodamente». «Sí, papá, y te lo agradezco, pero eso fue hace tiempo. Ahora las cosas son diferentes. Yo tengo mi propia vida, mis propios ingresos. No necesito que vengas a avergonzarme delante de mis amigos. Avergonzarte. Tu propio padre te avergüenza. Mira,
Simplemente no entiendes el mundo en el que me muevo ahora. Patricia viene de una familia muy bien posicionada. Sus padres tienen propiedades en Marbella y Valencia. Álvaro maneja el BMW de su padre. Gonzalo acaba de comprarse un Audi. En esa fiesta había gente importante, influencers, empresarios jóvenes. ¿Tú qué hubieras hecho ahí? Colgué el teléfono. No pude escuchar más. Me quedé sentado en mi viejo sofá, el mismo que Carmen y yo compramos cuando nos casamos hace 35 años, llorando como no lo había hecho desde el día que ella murió. Pero entonces, algo me hizo levantar y caminar hacia mi escritorio. Una intuición, una sospecha que crecía en mi pecho. Saqué los extractos bancarios de mi cuenta corporativa, esa que mantengo para gastos extraordinarios y que Diego conoce porque a veces la uso para enviarle dinero cuando me dice que tiene emergencias. Al revisar los movimientos de marzo, mi sangre se heló. Ahí estaba, Hotel Villamagna, 8.500 euros. Catering de lujo madrileño, 4.200 euros. Florería Elegance, 1.800 euros. Champagne y licores premium, 1.300 euros. En total, 15.800 euros cargados a mi tarjeta en los días previos a su cumpleaños. Mi propio hijo había pagado esa fiesta lujosa, esa fiesta donde yo era demasiado pobre para estar, con mi propio dinero. Dinero que había ganado con el sudor de 4 décadas de trabajo. Dinero que había ahorrado sacrificando vacaciones, comidas en restaurantes, ropa nueva para mí mismo. Me senté de nuevo, con los extractos en las manos, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero dentro de esa tristeza profunda, comenzó a crecer algo más, una determinación que no había sentido en años. Diego había cruzado una línea que no debía haber cruzado, y yo, Rafael Moreno Vega, iba a enseñarle una lección que nunca olvidaría. Los días siguientes fueron los más amargos de mi vida. No podía dormir, apenas comía, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas malditas fotos de Instagram donde mi hijo celebraba con champagne pagado con mi tarjeta de crédito. Pero la tristeza poco a poco se transformó en algo más poderoso. La necesidad de conocer toda la verdad. Era lunes 18 de marzo de 2024, cuando decidí actuar. Me levanté temprano, como había hecho durante 40 años de trabajo, me preparé un café cargado y me senté frente a mi ordenador. Si Diego pensaba que era un viejo tonto al que podía engañar fácilmente, estaba muy equivocado. 4 décadas como ingeniero me habían enseñado a ser meticuloso, a investigar cada detalle antes de tomar decisiones importantes. Primero, revisé minuciosamente todos los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No había sido solo la fiesta. Diego había estado usando mi tarjeta corporativa de manera sistemática desde octubre de 2023. Restaurantes caros, el Club Allard, 380 euros por una cena. Tiendas de ropa de lujo, Hugo Boss, 650 euros en un traje. Gasolina para un coche que yo no sabía que tenía. Múltiples cargas en estaciones Repsol por toda Madrid. Peluquerías exclusivas, zapatos italianos, incluso pagos a una empresa llamada Lifestyle Management, que me costó 200 euros mensuales durante 4 meses. En total, en 6 meses, mi hijo había gastado más de 28.000 euros de mi dinero sin decirme una sola palabra. Dinero que yo había ahorrado trabajando horas extra, renunciando a vacaciones, comprando la ropa más barata posible para poder darle a él todo lo que necesitara. Recordé entonces todas las veces que me había llamado en los últimos meses pidiendo dinero para emergencias. Papá, se me rompió el ordenador del trabajo, necesito 800 euros urgente. Papá, el casero subió el alquiler, ¿puedes enviarme 200 euros extra este mes? Papá, Patricia está enferma y necesita medicinas caras, ¿me ayudas con 300 euros? Cada vez yo había transferido el dinero sin dudar, preocupado por su bienestar. Ahora me daba cuenta de que probablemente todas habían sido mentiras, pero necesitaba más información. Necesitaba entender realmente en qué mundo se movía mi hijo y quiénes eran esos amigos tan importantes por los cuales yo no era lo suficientemente bueno. Llamé a Rosa, mi vecina del 5º piso.
Rosa Jiménez tiene 58 años y trabaja en Propiedades Selectas, una inmobiliaria que maneja apartamentos de lujo en Madrid. Es una mujer inteligente y observadora, y después de que Carmen muriera, se había convertido en algo así como mi confidente. Rosa, ¿podrías hacerme un favor? Necesito que investigues discretamente a unas personas. Es importante. Claro, Rafael. ¿Qué necesitas? Le di los nombres completos que había logrado identificar en Instagram: Álvaro Jiménez Ruiz, Gonzalo Martín López, Marcos Delgado Santos y Patricia Santos Ruiz. También le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre sus familias y situación económica real. Rosa tardó apenas 3 días en volver a llamarme. Su voz sonaba preocupada. Rafael, siéntate antes de que te cuente lo que descubrí. Es complejo. Me senté en mi sofá, con el teléfono en una mano y un cuaderno en la otra para tomar notas. Empiezo por Álvaro Jiménez, ese chico que aparece en las fotos con el BMW. Rafael, ese coche no es suyo. Lo tiene en renting y lleva 3 meses de retraso en los pagos. De hecho, la empresa de renting ya emitió una orden de recuperación del vehículo. Álvaro vive en un apartamento en 4 Caminos que sus padres no pueden seguir pagando. Trabaja en una empresa de telemarketing ganando 1.100 euros al mes. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y los otros? Gonzalo Martín está peor. Perdió su trabajo en una consultoría hace 4 meses. Vive de prestaciones del desempleo y del dinero que le dan sus padres. El Audi que dice que compró es de un amigo que se lo presta para salir los fines de semana. Está viviendo en casa de sus padres en Getafe porque no puede pagar un alquiler. ¿Y Marcos? Marcos Delgado es el más problemático de todos. Tiene deudas con 3 bancos diferentes. Suman más de 15.000 euros. Vive saltando de casa de un amigo a casa de otro porque fue desahuciado en enero. Trabaja de camarero los fines de semana en un bar de Malasaña, pero el dinero apenas le da para comer. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Y Patricia, la novia de mi hijo? Rosa suspiró profundamente. Ah, Patricia Santos Ruiz, esa es la más interesante de todos. Se hace llamar influencer, pero tiene apenas 12.000 seguidores en Instagram, la mayoría comprados a empresas de seguidores falsos. Su familia no tiene propiedades en Marbella ni Valencia. Su padre perdió su trabajo como comercial hace 8 meses y su madre trabaja de limpiadora en oficinas. Patricia debe más de 8. 000 euros en tarjetas de crédito y préstamos personales. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio durante casi 1 hora. Todo era mentira, absolutamente todo. Los amigos ricos de mi hijo eran tan pobres o más pobres que yo. La diferencia era que ellos vivían de apariencias, de deudas, de mentiras, y mi hijo había caído en esa trampa, financiando su estilo de vida falso con mi dinero. Pero había algo más que me carcomía por dentro. Diego me había dicho que ganaba 4,00 euros mensuales como ejecutivo de marketing. Con Rosa decidimos investigar también eso. Resulta que Diego trabajaba en una pequeña agencia de publicidad digital llamada Creative Solutions, en un polígono industrial de las afueras de Madrid. Rosa conocía a la dueña, Marta Vázquez, porque había manejado el alquiler de su oficina. Marta me confirmó que Diego gana 1.200 euros al mes, me dijo Rosa cuando volvió a llamarme. Es un empleado junior que maneja redes sociales para pequeñas empresas. Su título de ejecutivo es puramente nominal. Marta me dijo que es buen trabajador, pero que vive por encima de sus posibilidades. Aparentemente, siempre está pidiendo anticipos de sueldo. Esa noche, sentado en mi cocina, hice cálculos en una hoja de papel. Diego ganaba 1.200 euros al mes. Su alquiler, que yo conocía porque me había pedido que lo ayudara a conseguir el apartamento, era de 950 euros mensuales. Eso le dejaba 250 euros para comida, transporte, ropa y gastos personales. Era matemáticamente imposible que pudiera costear las cenas en restaurantes caros, la ropa de marca, los gastos de su novia y todas las salidas nocturnas que mostraba en redes sociales. La única explicación era que todo, absolutamente todo, lo había estado financiando con mi dinero. Durante meses mi hijo había vivido una mentira lujosa a mi costa,
mientras me despreciaba por ser demasiado pobre para su círculo social. Pero lo que más me dolía no era el dinero robado, era la humillación, la forma en que había hablado de mí, como si fuera un estorbo, como si me avergonzara de su propio padre, el padre que había sacrificado todo por él, el padre que vendió el anillo de bodas de su madre muerta para pagarle la universidad, el padre que trabajó turnos extra durante años para que él nunca pasara necesidades. Era 25 de marzo de 2024 cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Diego había cruzado todas las líneas posibles. No solo había robado mi dinero, sino que había destrozado mi dignidad como padre y como hombre. Era hora de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Llamé a mi abogado, Miguel Herrera, con quien había trabajado en varios contratos durante mis años como ingeniero. Miguel, necesito verte urgentemente. Es sobre mi hijo y una situación muy delicada. Por supuesto, Rafael. ¿Puedes venir mañana a las 10 de la mañana? Allí estaré. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un plan. Diego había jugado conmigo, pero el juego estaba por terminar, y esta vez las reglas las iba a poner yo. El 26 de marzo de 2024, llegué a la oficina de Miguel Herrera a las 9:45 de la mañana. Llevaba conmigo una carpeta repleta de extractos bancarios, capturas de pantalla de Instagram y todas las notas que había tomado durante mi investigación. Miguel es un hombre serio, de 55 años, con más de 25 años de experiencia en derecho civil y penal. Nos conocemos desde hace una década y siempre ha sido directo conmigo. Rafael, por tu voz en el teléfono percibí que esto es grave. Cuéntame todo desde el principio. Durante 1 hora y media le relaté todo. La fiesta, las palabras hirientes de Diego, el descubrimiento de los gastos no autorizados, la investigación sobre sus amigos. Miguel tomaba notas meticulosamente, interrumpiéndome ocasionalmente para aclarar detalles legales importantes. Rafael, lo que me describes constituye un delito de apropiación indebida. Tu hijo ha utilizado tu tarjeta de crédito sin autorización por un monto superior a 28.000 euros. Esto es un delito grave que podría acarrearle entre 1 y 6 años de prisión. Sentí un escalofrío. Por un momento dudé. ¿Realmente quería enviar a mi propio hijo a la cárcel? Pero luego recordé sus palabras. Eres demasiado pobre. Te vistes como un mendigo. No encajas en mi ambiente. Miguel, quiero proceder legalmente, pero también quiero entender todos mis derechos. Diego vive en un apartamento cuyo aval firmé yo. Su coche está financiado con mi garantía. ¿Qué puedo hacer respecto a eso? Puedes retirar tu aval del apartamento, lo que obligaría al propietario a buscar nuevas garantías o rescindir el contrato. Respecto al coche, si eres el garante del financiamiento, puedes comunicar a la entidad financiera que retiras tu garantía. Ellos procederán a recuperar el vehículo si Diego no puede demostrar ingresos suficientes para mantener el préstamo. ¿Y mi testamento? Quiero modificarlo. Por supuesto, podemos redactar un nuevo testamento donde destines la mayor parte de tu patrimonio a organizaciones benéficas, dejando solo la legítima obligatoria para Diego, que en España es 1/3 de la herencia. Salí de esa reunión con un plan claro y 3 citas programadas. Una con el notario para modificar el testamento, otra con mi banco para cancelar todas las autorizaciones de Diego en mis cuentas, y una tercera con Miguel para presentar la denuncia penal. Pero antes de ejecutar el plan, decidí hacer una última investigación. Necesitaba confirmar algo que me había estado molestando desde hacía días. Patricia, la novia de Diego, había publicado muchas fotos en restaurantes caros y hoteles de lujo en los últimos meses. Quería saber si esos gastos también habían salido de mi bolsillo. Rosa me había dado el contacto de su prima Carmen, que trabajaba como recepcionista en el Hotel Wellington. Le pedí que revisara discretamente si habían tenido reservas a nombre de Diego Moreno o Patricia Santos en los últimos meses. La respuesta llegó 2 días después y fue devastadora. Diego y Patricia habían estado en el Hotel Wellington 3 veces desde enero. 2 noches en enero por 680 euros,
una noche en febrero por 340 euros y un fin de semana en marzo por 1.200 euros. Todos los pagos hechos con mi tarjeta corporativa. Pero eso no era todo. Carmen me conseguía el contacto de una amiga que trabajaba en el restaurante Ramón Freixa, uno de los más caros de Madrid. Ahí descubrí que Diego había llevado a Patricia a cenar 4 veces en los últimos 2 meses, gastando entre 180 y 250 euros por cena, siempre pagando con mi tarjeta. Era 2 de abril cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, espiar a mi propio hijo. Sabía que Diego trabajaba hasta las 6 de la tarde en su agencia de publicidad en las afueras de Madrid. Decidí esperarlo cerca de su oficina para ver realmente cómo vivía, cuando pensaba que nadie lo observaba. Me estacioné en mi viejo Seat León a media cuadra de Creative Solutions y esperé. A las 6:15 vi salir a Diego, pero lo que vi me dejó sin palabras. Mi hijo, que según él era un ejecutivo exitoso, salía caminando de una oficina pequeña en un polígono industrial, vestido con ropa que yo reconocí inmediatamente. El traje Hugo Boss de 650 euros que había pagado con mi tarjeta. Lo seguí discretamente. Diego caminó hasta una parada de autobús. No tenía coche propio, como yo creía, y tomó el autobús 713 hacia el centro de Madrid. Durante el viaje, lo vi revisando su teléfono constantemente, claramente nervioso por algo. Se bajó en Plaza de Castilla y caminó hasta un café pequeño donde se encontró con Álvaro, uno de sus amigos de la famosa fiesta. Aparqué cerca y desde mi coche pude observar su encuentro. Lo que vi fue una conversación tensa, con gestos agitados de ambos lados. Después de 20 minutos, vi algo que me heló la sangre. Álvaro le entregó a Diego algo que parecía un sobre. Diego lo abrió, contó lo que había dentro y luego sacó su teléfono. En ese momento mi teléfono sonó. «Papá, oye, tengo una emergencia. Se me dañó el aire acondicionado del apartamento y necesito repararlo urgentemente. ¿Podrías transferirme 400 euros? Te los devuelvo el próximo mes, te lo prometo». Desde mi coche, a 50 metros de distancia, vi a mi hijo mintiendo descaradamente mientras Álvaro esperaba el dinero que claramente le debía. Colgué sin responder y vi cómo Diego se quedó mirando el teléfono, confundido. Pero la revelación más impactante vino esa misma noche. Rosa me llamó con información que había conseguido a través de sus contactos en el sector inmobiliario. «Rafael, siéntate. Lo que te voy a contar es muy fuerte». «Dime, Rosa». Investigué más profundamente a la familia de Patricia. Su padre, Antonio Santos, no solo está desempleado, está siendo investigado por la agencia tributaria por evasión fiscal. Aparentemente tenía una pequeña empresa de importación que quebró en 2022, dejando deudas de más de 80.000 euros. Su madre, Elena Ruiz, no solo trabaja de limpiadora, trabaja específicamente limpiando oficinas en el Paseo de la Castellana, de noche, porque durante el día cuida a la abuela de Patricia, que tiene Alzheimer, y las supuestas propiedades en Marbella y Valencia. Rafael, eso es lo más triste. La familia Santos vivía en un apartamento en Marbella hasta 2021, pero lo perdieron por ejecución hipotecaria. Fueron desahuciados y tuvieron que mudarse a un piso de protección oficial en Fuenlabrada. Las fotos que Patricia sube a Instagram de su casa en Marbella son de su antiguo apartamento, que ahora pertenece al banco. Me quedé en silencio asimilando la información. Hay más, Rafael. Patricia no solo debe 8.000 euros en tarjetas de crédito, debe 12.000 euros, y hay algo más grave. Está siendo investigada por Hacienda por no declarar ingresos como influencer. Aparentemente ha estado cobrando por publicidad en Instagram sin declararlo. Esa noche no pude dormir. Todo el mundo de mi hijo era una mentira construida sobre mentiras. Sus amigos ricos eran pobres endeudados que vivían de apariencias. Su novia, de buena familia, venía de una familia arruinada y con problemas legales. Su trabajo ejecutivo era un empleo básico de 1.200 euros al mes. Su éxito profesional era una fachada pagada con mi dinero robado. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que yo había sido el único tonto en toda esta historia. Mientras Diego me llamaba mendigo y me excluía por ser demasiado pobre,
Él y todos sus amigos vivían una mentira patética financiada por mi trabajo honesto de 4 décadas. El 5 de abril tomé la decisión final. Era hora de que Diego y todo su círculo de mentirosos enfrentaran la realidad. Era hora de que aprendieran que las acciones tienen consecuencias y que el respeto hacia los padres no es negociable. Llamé a Miguel Herrera. Miguel, quiero proceder con todo. La denuncia penal, el retiro de avales, la cancelación de tarjetas, el Nuevo Testamento. Todo. ¿Estás seguro, Rafael? Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi vida. Mi hijo necesita aprender una lección que debí enseñarle hace mucho tiempo. Muy bien. Empezamos mañana mismo. Esa noche, por primera vez en semanas, me serví una copa del whisky que Carmen me había regalado en nuestro 35º aniversario de bodas y que había estado guardando para una ocasión especial. Brindé en silencio por mi esposa, pidiendo su perdón por haber criado tan mal a nuestro hijo y prometiendo que ella se sentiría orgullosa de la decisión que estaba tomando. La guerra había comenzado y esta vez las reglas las pondría yo. El 6 de abril de 2024 comenzó el día más importante de los últimos 5 años de mi vida. A las 8 de la mañana ya estaba despierto, duchado y vestido con mi mejor traje. Ironías de la vida. Uno que había comprado en el Corte Inglés hace 3 años y que Diego seguramente consideraría de mendigo. Tenía citas programadas durante todo el día y cada una de ellas iba a cambiar para siempre la relación con mi hijo. La primera parada fue el banco BBVA, donde tengo mi cuenta corporativa desde hace 15 años. Pedí hablar con el director de sucursal, Lorenzo Martínez, un hombre que conocía mi historial crediticio y mi solvencia. Buenos días, Rafael. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Lorenzo, necesito cancelar inmediatamente todas las autorizaciones de uso de mi tarjeta corporativa. Específicamente, quiero que retiren todos los permisos que tiene mi hijo Diego para usar esa cuenta. Lorenzo frunció el ceño. ¿Ha habido algún problema? Revisando aquí veo que los últimos movimientos han sido bastante elevados. Le expliqué brevemente la situación. Lorenzo, que tiene hijos de edad similar a Diego, movía la cabeza con expresión de incredulidad. Rafael, lamento mucho esta situación. Procederemos inmediatamente. ¿Quieres que bloqueemos también la tarjeta física que está en su poder? Sí, quiero que la anulen completamente. Y Lorenzo, hay algo más. Diego tiene un préstamo para un coche con mi aval. Quiero retirar esa garantía. Eso es más complicado. Tendré que consultar con el departamento de préstamos, pero lo más probable es que si retiras el aval, ellos exijan el pago inmediato del saldo pendiente o la devolución del vehículo. Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Salí del banco con una sensación extraña. Por un lado me sentía liberado. Por otro sabía que acababa de cortar el cordón umbilical financiero que había mantenido la farsa de mi hijo durante meses. La segunda cita era a las 10:30 con el notario, Joaquín Ruiz Tagle, en su despacho de la calle Serrano. Llevaba conmigo todos los documentos de mi patrimonio, la escritura de mi apartamento, las pólizas de mis seguros de vida, los certificados de mis planes de pensiones y el testamento que había firmado hace 5 años. Don Rafael, entiendo que quiere modificar sus disposiciones testamentarias. ¿Puede explicarme qué cambios desea realizar? Joaquín, quiero dejar solo la legítima estricta a mi hijo Diego. El resto de mi patrimonio, que serían 2/3, quiero destinarlo a la Fundación Pequeño Deseo, que ayuda a niños con enfermedades graves. El notario me miró por encima de sus gafas. ¿Está seguro de esta decisión? Es bastante drástica. Completamente seguro. Mi hijo me ha demostrado que no valora los sacrificios que he hecho por él. Prefiero que mi dinero ayude a niños que realmente lo necesitan. Muy bien, también podemos incluir una cláusula de indignidad sucesoria. Si su hijo ha cometido actos graves contra usted, legalmente podría incluso privarle de la legítima. ¿Qué tipo de actos? Injurias graves, maltrato, apropiación indebida de bienes, cosas así. Pensé en las palabras de Diego. Eres demasiado pobre. Te vistes como un mendigo. No encajas en mi ambiente. Joaquín,
Redacte el testamento dejando solo la legítima, pero incluya esa cláusula por si fuera necesario usarla en el futuro. A las 12:15, estaba de vuelta en el despacho de Miguel Herrera para formalizar la denuncia penal. Miguel había preparado todos los documentos necesarios. Rafael, he revisado toda la documentación que me trajiste. Los cargos son claros. Apropiación indebida por un monto de 28.347 euros. Estafa, ya que utilizó tu tarjeta haciéndose pasar por autorizado para gastos que claramente no tenían tu consentimiento. Y posiblemente falsificación, si firmó algún documento en tu nombre. ¿Cuáles serían las consecuencias para él? Si es condenado, podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión, además de la obligación de devolver el dinero completo más intereses y daños. También tendría antecedentes penales, lo que afectaría gravemente sus posibilidades laborales futuras. Firmé la denuncia sin dudar. En ese momento recordé a mi padre, que murió cuando yo tenía 35 años. Él siempre me había dicho: Rafael, hijo, en la vida hay que ser duro cuando la situación lo requiere. La bondad sin límites cría hijos sin valores. La cuarta cita del día era la más delicada: hablar con Tomás Mendoza, el propietario del apartamento donde vivía Diego. Tomás es un empresario de 62 años que había aceptado alquilar el apartamento a Diego únicamente porque yo firmé como aval y garante. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Tomás, te llamé porque necesito comunicarte algo importante. Voy a retirar mi aval del apartamento que alquila mi hijo. Tomás casi se atraganta con su café. Rafael, ¿ha pasado algo grave? Le conté la situación sin entrar en detalles demasiado personales. Tomás, que también es padre, entendió inmediatamente. Rafael, legalmente tengo que darte un mes de preaviso antes de poder retirar el aval. Pero después de eso, si Diego no puede presentar nóminas que demuestren ingresos de al menos 3 veces el alquiler, tendré que rescindirle el contrato. ¿Cuánto gana Diego realmente? Según las nóminas que me presentó el año pasado, 1.200 euros mensuales. El alquiler es 950 euros. Matemáticamente imposible que pueda mantenerlo sin tu garantía. Perfecto. Quiero que le comuniques oficialmente que tiene 30 días para buscar un nuevo garante o abandonar el apartamento. Esa tarde, después de todas las gestiones legales, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Esperanza, que vive en Barcelona. Esperanza es 3 años menor que yo. Trabajó toda su vida como maestra y siempre había tenido una relación más distante con Diego. Esperanza, necesito contarte algo que está pasando con Diego. Durante media hora le relaté toda la historia. Esperanza escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. Rafael, hermano, sé que esto es duro, pero tengo que decirte algo que quizás no quieres escuchar. Dime. Yo sabía que Diego era un desagradecido. Cuando Carmen murió y tú vendiste el anillo de ella para pagarle la universidad, yo te dije que estabas malcriando al chico. ¿Recuerdas lo que me respondiste? No recordaba exactamente, pero sabía que probablemente había defendido a Diego. Me dijiste que era solo un muchacho joven y que cuando madurara entendería los sacrificios que habías hecho. Rafael, Diego tiene 28 años. Ya no es un muchacho, es un hombre adulto que ha decidido conscientemente faltarte el respeto y robarte. Esperanza tenía razón. Durante años había estado justificando el comportamiento de Diego, esperando que madurara, que entendiera, que cambiara. Pero había llegado el momento de aceptar que mi hijo era exactamente quien había elegido ser. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Esperanza? ¿Qué? Que Diego podría haber tenido una vida digna y tranquila. Con su sueldo de 200 euros podría alquilar un apartamento modesto, vivir sin lujos pero con dignidad, buscar una novia que lo quisiera por quien es realmente, no por lo que aparenta tener. Pero eligió vivir una mentira. Y ahora tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de esa elección. Esa noche, después de cenar solo en mi cocina como había hecho durante los últimos 5 años desde la muerte de Carmen, me senté a escribir una carta que sabía que probablemente
Nunca entregaría a Diego. Pero necesitaba poner mis sentimientos en papel. Hijo, cuando naciste el 15 de agosto de 1995, tu madre y yo lloramos de felicidad. Pensamos que habíamos recibido el regalo más hermoso de la vida. Te criamos con amor, con valores, con el ejemplo del trabajo honesto. Cuando tu madre murió, prometí que serías mi prioridad absoluta. Hipotequé mi futuro para darte el mejor futuro posible. Y tú tomaste todo eso y lo convertiste en una mentira. Me llamaste mendigo, papá. A mí que trabajé turnos extra durante años, para que tú nunca pasaras hambre. Me excluiste de tu vida por ser demasiado pobre, mientras gastabas mi dinero en champaña y ostras. Hijo, has roto algo dentro de mí que no sé si podrá repararse jamás. Rompí la carta después de escribirla. Algunas cosas es mejor guardarlas en el corazón. El 8 de abril, 2 días después de iniciar todos los procedimientos legales, recibí la primera llamada de Diego. Mi teléfono sonó a las 11 de la mañana. «Papá, ¿qué coño has hecho? Me cancelaron la tarjeta de crédito y el banco dice que retiraste tu aval del coche. ¿Te has vuelto loco?» Su voz sonaba desesperada, pero también furiosa. No había ni rastro de arrepentimiento o vergüenza. «Diego, por fin vamos a tener una conversación honesta tú y yo. Papá, necesito esa tarjeta. Tengo gastos, compromisos». «Sí, lo sé. Como los 15.800 euros que gastaste en tu fiesta de cumpleaños, esa donde yo era demasiado pobre para estar presente». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Papá, yo puedo explicarte». «No, Diego. Se acabó el tiempo de las explicaciones. Ahora es tiempo de las consecuencias». Colgué el teléfono. La guerra había comenzado oficialmente y yo tenía todas las armas de mi lado. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas desesperadas, mensajes de WhatsApp y hasta visitas no anunciadas de Diego a mi apartamento. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. Cada golpe en mi puerta, cada llamada suplicante, solo reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. El 12 de abril de 2024, exactamente una semana después de iniciar todos los procedimientos legales, recibí una llamada de Lorenzo del banco. «Rafael, te llamo para informarte que el préstamo del coche de tu hijo ha sido cancelado. ¿Cómo retiraste tu aval y Diego no pudo demostrar ingresos suficientes para mantener el préstamo? La entidad financiera ha ejecutado la recuperación del vehículo. El coche fue incautado esta mañana». Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque mi plan estaba funcionando. Tristeza porque había llegado a este extremo con mi propio hijo. ¿Diego fue notificado? Sí, estuvo presente durante la incautación. Según me comentaron los técnicos, se puso muy violento, gritando que esto era culpa tuya y que iba a demandarte. Esa misma tarde, Tomás Mendoza me llamó con noticias similares. «Rafael, hablé con Diego sobre el apartamento. Le expliqué que tiene hasta el 6 de mayo para encontrar un nuevo garante o desalojar. Su reacción fue intensa». «¿Qué pasó?» «Primero trató de convencerme de que tú habías perdido la cabeza, que estabas pasando por algún tipo de crisis nerviosa. Cuando le expliqué que tu decisión estaba fundamentada y era irrevocable, empezó a gritar que todo esto era una conspiración en su contra». «¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad, Rafael, que con un sueldo de 1.200 euros es imposible pagar un alquiler de 950 euros más gastos, que durante meses había estado viviendo por encima de sus posibilidades gracias a tu generosidad y que ahora tendría que adaptarse a su realidad económica. Pero la llamada más devastadora llegó el 15 de abril. Era Patricia, la novia de Diego, y su voz sonaba histérica. «Señor Rafael, ¿qué le ha hecho a Diego? Me está completamente loco. No hace más que gritar que usted lo ha arruinado». «Patricia, yo no le he hecho nada a Diego que él no se haya hecho a sí mismo». «Pero es que no entiendo. Diego me dijo que usted era rico, que tenía dinero de sobra. Ahora resulta que ni siquiera puede pagar las cosas básicas». En ese momento entendí que Patricia no tenía ni idea de la verdadera situación económica de Diego. Ella también había sido víctima de las mentiras de mi hijo. «Patricia, creo que tú y yo necesitamos hablar cara a cara.
¿Puedes venir a mi apartamento esta tarde? Patricia llegó a las 6 de la tarde. Era la primera vez que la veía en persona, sin el filtro de Instagram. Era una chica guapa, pero se veía cansada, preocupada. Llevaba ropa que reconocí inmediatamente, el bolso Gucci de 1.200 euros que había aparecido en mi extracto bancario en febrero. Patricia, siéntate. Voy a contarte algunas verdades que creo que necesitas saber. Durante 1 hora le expliqué toda la situación. El verdadero sueldo de Diego, los gastos no autorizados en mi tarjeta, la mentira sobre mis ingresos, la investigación sobre su círculo de amigos. Patricia me escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Pero Diego me dijo que usted ganaba mucho dinero con su pensión y sus inversiones. Me dijo que podía permitirse ayudarnos sin problemas. Patricia, mi pensión es de 2.400 euros mensuales. Vivo modestamente, ahorro lo que puedo, pero no soy rico. Todo el dinero que Diego ha gastado en estos meses salía de mis ahorros de toda una vida. Patricia se llevó las manos a la cara. Dios mío. Entonces todas las cenas, los hoteles, la ropa, todo era mentira. Todo era mentira, Patricia, y ahora tu novio tendrá que aprender a vivir con su sueldo real. Pero 200 euros al mes. ¿Cómo vamos a vivir con eso? Yo no trabajo. Diego me dijo que no necesitaba trabajar porque él ganaba suficiente para los dos. En ese momento, sentí algo parecido a la compasión por Patricia. También ella había sido engañada por las fantasías de mi hijo. Patricia, puedo darte un consejo de padre. Si realmente quieres a Diego, apóyalo para que aprenda a vivir honestamente. Pero si solo estás con él por el dinero que pensabas que tenía, es mejor que te vayas ahora. Patricia se fue de mi casa llorando. Esa noche supe por Rosa, que había visto las redes sociales de Patricia, que había publicado un video en Instagram Stories llorando y diciendo que su vida era una mentira y que no sabía qué hacer. El clímax llegó el 20 de abril. Eran las 10 de la noche cuando escuché golpes violentos en mi puerta. Al abrir, encontré a Diego completamente desencajado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa, la misma ropa cara que había comprado con mi dinero, estaba arrugada y sucia. «Papá, tienes que parar esta locura. Me están echando del apartamento. Patricia me dejó. Perdí el coche. Mis amigos ya no me hablan. Estás destruyendo mi vida». «Diego, siéntate. Vamos a tener la conversación que debimos tener hace mucho tiempo. No quiero sentarme. Quiero que arregles todo esto. Devuélveme la tarjeta de crédito, llama al banco y restaura mi aval. Llama a Tomás y dile que todo fue un malentendido. Diego, mírame a los ojos». Mi hijo me miró y por primera vez en meses vi algo parecido a la vulnerabilidad en su expresión. «Hijo, hace 3 semanas me dijiste por teléfono que yo era demasiado pobre para estar en tu cumpleaños. Me dijiste que me vestía como un mendigo. Me dijiste que no encajaba en tu ambiente. ¿Recuerdas esas palabras?» Diego bajó la mirada. «Papá, yo estaba nervioso, no pensé lo que decía». «No, Diego. Sí pensaste lo que decías. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mientras tú me llamabas mendigo, yo estaba financiando toda tu vida de mentira. Los 28.000 euros que gastaste en estos meses salieron de mi cuenta. El apartamento donde vives, el coche que perdiste, la ropa que llevas puesta, hasta las cenas con Patricia, todo pagado por este mendigo». Diego se dejó caer en mi sofá con la cabeza entre las manos. «Papá, lo siento mucho, fue un error, estaba bajo presión». «¿Presión de qué, Diego? ¿De mantener una mentira? ¿De impresionar a unos amigos que también son unos mentirosos endeudados? Tú no entiendes la presión social. No entiendes lo que es trabajar en una empresa donde todos mis compañeros tienen más dinero que yo. No, Diego, tú no entiendes lo que es trabajar honestamente. Tú no entiendes lo que es vivir con dignidad dentro de tus posibilidades». Me levanté y caminé hacia la ventana. Necesitaba calmarme antes de continuar. «Hijo, cuando tu madre murió vendí su anillo de compromiso para pagarte la universidad. Ese anillo era lo único que me quedaba de ella, pero pensé que tu educación era más importante. Hipotequé esta casa 2 veces para financiar tu MBA en Londres. Trabajé turnos extra durante años.
Renuncié a vacaciones, me vestí con ropa barata para que tú pudieras tener todo lo que necesitaras. Diego seguía con la cabeza agachada. Y tú tomaste todos esos sacrificios y los convertiste en tu derecho. Pensaste que yo tenía la obligación de financiar tu vida de lujo mientras tú me despreciaras. Pues se acabó, Diego. Se acabó para siempre. ¿Qué quieres que haga, papá? ¿Que me arrodille y te pida perdón? No, Diego. Quiero que aprendas a ser un hombre. Quiero que busques un apartamento que puedas pagar con tu sueldo real. Quiero que devuelvas cada euro que robaste de mi cuenta. Quiero que encuentres una novia que te quiera por quien eres realmente, no por lo que aparentas tener. Y quiero que nunca, nunca más faltes el respeto a tu padre. Diego se levantó bruscamente. ¿Y si no hago todo eso? ¿Qué? ¿Me vas a desheredar? Lo miré directamente a los ojos. Diego, ya presenté una denuncia penal contra ti por apropiación indebida. Ya modifiqué mi testamento dejándote solo la legítima obligatoria. Ya retiré todos mis avales. No tengo nada más que quitarte, porque ya no tienes nada que sea realmente tuyo. Mi hijo me miró como si no me reconociera. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, y precisamente por eso tengo que enseñarte esta lección, porque si no lo hago yo, la vida te la va a enseñar de una forma mucho más cruel. Diego se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. Papá, si haces esto, vas a perderme para siempre. Diego, hace 3 semanas, cuando me dijiste que era demasiado pobre para estar en tu vida, yo ya te perdí. Lo que estoy haciendo ahora es intentar recuperar al hijo que crié, no al extraño en que te convertiste. Diego salió de mi apartamento dando un portazo. Fue la última vez que lo vi durante muchos meses. Esa noche, solo en mi cocina, lloré como no había llorado desde el funeral de Carmen. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de liberación. Por fin había hecho lo que tenía que hacer. Los meses siguientes fueron los más silenciosos de mi vida desde la muerte de Carmen. No recibí ni una sola llamada de Diego, ni un mensaje, ni siquiera una señal de que siguiera vivo. Rosa me informaba ocasionalmente de lo que veía en las redes sociales. Diego había desaparecido completamente de Instagram. Patricia había publicado algunos posts crípticos sobre aprender quién te quiere de verdad, antes de borrar también su cuenta. En mayo de 2024, Miguel Herrera me informó que Diego había conseguido un abogado de oficio y que iban a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar el juicio. Rafael, su abogado, propone que Diego devuelva el dinero en cuotas mensuales de 300 euros durante 8 años y a cambio tú retiras la denuncia penal. ¿Diego está de acuerdo con eso? Aparentemente sí. Su abogado dice que ha conseguido un segundo trabajo los fines de semana para poder pagar. ¿Un segundo trabajo dónde? No tengo los detalles, pero parece que está trabajando como repartidor de comida los viernes y sábados por la noche. Sentí una punzada extraña en el pecho. Mi hijo, que antes consideraba que trabajar los fines de semana era de pobres, ahora repartía comida en moto para poder pagar su deuda conmigo. Miguel, acepto el acuerdo, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que se incluya una cláusula donde Diego debe mantener ambos trabajos durante al menos 2 años consecutivos antes de que pueda pedir cualquier reducción de la deuda. ¿Estás seguro? Es bastante duro. Miguel, Diego necesita aprender el valor del trabajo honesto. No puedo enseñárselo con palabras, tiene que aprenderlo con experiencia. En junio, Tomás me confirmó que Diego había abandonado el apartamento y se había mudado a una habitación compartida en Leganés. Rafael, cuando fue a recoger sus cosas, parecía otra persona. Había perdido mucho peso, se veía cansado, pero también, no sé cómo explicarlo, más maduro. ¿Te dijo algo? Me pidió disculpas por los gritos del mes pasado. Dijo que entendía que yo solo estaba haciendo mi trabajo. Durante el verano no supe nada más de Diego. Yo seguía con mi rutina, levantarme temprano, leer el periódico, hacer la compra, cocinar para uno, ver las noticias. Pero había algo diferente en mi vida, una paz que no había sentido en años. Ya no tenía que preocuparme por llamadas pidiendo dinero para emergencias.
Ya no tenía que angustiarme por extractos bancarios con gastos inexplicables. Mi dinero era mío, mis decisiones eran mías. En agosto, el mes del cumpleaños de Diego, Rosa me comentó algo que me llamó la atención. Rafael, ayer vi a un chico en moto repartiendo comida que se parecía mucho a Diego. Llevaba el casco puesto, pero tenía el mismo físico. ¿Dónde? Aquí en el barrio, entregando una pizza en el edificio de enfrente. Mi corazón se aceleró. ¿Diego estaba trabajando como repartidor en nuestro propio barrio? Había pasado por delante de mi edificio sin siquiera intentar verme. Esa noche me quedé despierto pensando. El 15 de agosto era el 21º cumpleaños de Diego, y por primera vez en 29 años no íbamos a celebrarlo juntos. No sabía dónde estaba viviendo, si tenía suficiente dinero para comer bien, si estaba sano. La dureza de padre se mezclaba con la preocupación natural de cualquier padre por su hijo. El 3 de septiembre de 2024 recibí la primera transferencia de 300 euros de Diego con el concepto devolución deuda papá, cuota 1,96. Fue una sensación agridulce. Por un lado significaba que mi hijo estaba cumpliendo con su compromiso. Por otro, me recordaba que habíamos llegado a un punto donde mi propio hijo me tenía que pagar una deuda como si fuera un extraño. En octubre, Rosa me dio más información sobre Diego. Rafael, confirmé que es él. Mi prima Carmen, que trabaja en una inmobiliaria de Leganés, me dijo que Diego alquiló una habitación en un piso compartido por 280 euros al mes. Vive con otros 2 chicos jóvenes, todos trabajadores con sueldos bajos. ¿Y cómo está? Carmen dice que sus compañeros de piso hablan bien de él, que es responsable con los gastos comunes, que limpia su parte, que nunca llega borracho ni hace ruido. Muy diferente al chico caprichoso que conocíamos. En noviembre llegó algo que me sorprendió, una carta manuscrita de Diego. No había remitente, pero reconocí inmediatamente su letra. Papá, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito escribírtelo. Han pasado 7 meses desde nuestra última conversación y cada día he pensado en las palabras que te dije. Eres demasiado pobre para estar en mi cumpleaños. Me despierto todas las mañanas avergonzado de haber dicho eso. He aprendido lo que es ser realmente pobre, papá. He aprendido lo que es contar cada euro, calcular si puedo permitirme comprar algo más que arroz y pasta. He aprendido lo que es trabajar 12 horas al día y llegar a casa sin energía ni para ver televisión. Y he aprendido algo más importante. He aprendido que tú nunca fuiste pobre. Eras un hombre trabajador, honesto, digno. El pobre era yo, papá. Pobre de espíritu, pobre de valores, pobre de respeto hacia el hombre que me dio todo. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no me lo merezco todavía. Te escribo para decirte que estoy intentando convertirme en el hombre que tú intentaste criar. No sé si algún día podré mirarte a los ojos sin vergüenza, pero quiero intentarlo. Lloré leyendo esa carta, pero no respondí. Sabía que Diego necesitaba completar su proceso de transformación sin mi ayuda. La Navidad de 2024 fue la más triste de mi vida. La primera Navidad sin Diego en 29 años. Pero también fue la primera Navidad en años donde no tuve que fingir alegría mientras por dentro me preguntaba cuándo mi hijo me iba a pedir dinero para algún capricho navideño. El momento que lo cambió todo llegó el 15 de marzo de 2025, exactamente un año después de descubrir las fotos de la fiesta en Instagram. Eran las 11 de la noche y yo regresaba de cenar en casa de Rosa cuando vi algo que me dejó sin respiración. En la esquina de mi calle, bajo la lluvia, había un repartidor en moto descansando después de una entrega. Llevaba un uniforme de globo empapado, un casco sucio, y estaba comiendo un bocadillo barato comprado en una gasolinera. Cuando levantó la cabeza para beber agua, reconocí inmediatamente esos ojos. Era Diego. Mi hijo había perdido al menos 12 kilos. Su cara, antes redonda y satisfecha, ahora se veía demacrada, pero también más madura. Sus manos, que antes solo habían conocido el teclado de un ordenador, ahora estaban callosas y curtidas por el trabajo físico. Me acerqué lentamente. Diego me vio y se quedó paralizado, con el bocadillo a medio camino de su boca. «Hola, papá».
Su voz sonaba diferente, más grave, más cansada, pero también más serena. «Hola, Diego. ¿Cómo estás?» «Bien, papá. Trabajando». Nos quedamos en silencio durante unos segundos bajo la lluvia. Dos hombres que habían compartido 28 años de vida y ahora parecían extraños. «Papá, yo...» Diego se quitó el casco y pude ver que había empezado a quedarse calvo. «Yo solo quería decirte que entiendo todo ahora». «¿Qué entiendes, hijo?» «Entiendo lo que significa trabajar de verdad. Entiendo lo que significa vivir con dignidad dentro de mis posibilidades. Entiendo lo que significan todos los sacrificios que hiciste por mí durante años». Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su cara. «Papá, no te pido que me perdones. No me lo merezco todavía. Pero quiero que sepas que ya no soy el mismo hombre que te dijo esas palabras horribles hace un año. Ese hombre murió el día que perdí el apartamento y tuve que dormir en el sofá de un amigo porque no tenía dinero ni para una habitación». «Diego, no, papá, déjame terminar. Quiero que sepas que cada euro que te devuelvo lo gano honestamente. Trabajo de lunes a viernes en la agencia de 8 a 6 y de viernes a domingo reparto comida hasta las 2 de la madrugada. Vivo en una habitación de 280 euros al mes, como arroz con huevo casi todos los días, y no he comprado ropa nueva en 8 meses. Y ¿sabes qué, papá? Soy más feliz ahora que cuando gastaba tu dinero en champán. ¿Por qué, hijo? Porque ahora cuando me miro al espejo, veo a un hombre que se gana su vida honestamente. No veo a un parásito que vive de las mentiras y del dinero de su padre». Diego se montó en su moto y se puso el casco. «Papá, algún día, cuando haya devuelto hasta el último euro y cuando haya demostrado que puedo vivir como un hombre digno durante años, no meses, algún día me gustaría tomar un café contigo. No para pedirte nada, solo para que veas que el hijo que intentaste criar finalmente apareció». Arrancó la moto y se perdió en la noche lluviosa. Esa noche, por primera vez en un año, sonreí antes de dormir. Mi hijo había vuelto, no físicamente, no todavía, pero espiritualmente había regresado. El hombre que había criado durante 28 años, el hombre que había perdido en algún lugar entre las mentiras y el dinero fácil, había resucitado bajo la lluvia de marzo. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo. Sabía que Diego tendría que demostrar durante mucho tiempo que su transformación era real. Pero por primera vez en un año, tenía esperanza. Mi hijo había aprendido la lección más dura de su vida, y yo había aprendido que a veces el amor de padre significa ser lo suficientemente fuerte para dejar que los hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Carmen habría estado orgullosa de ambos, de Diego por encontrar su camino de vuelta a la dignidad y de mí por tener el valor de enseñarle esa lección tan dolorosa pero necesaria. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.